Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial por que nos ha permitido, queridos hermanos, traer una palabra de vida para nuestras vidas. Hoy damos gracias porque Dios nos da siempre la oportunidad, queridos hermanos, de acercarnos, siempre nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Siempre el propósito de Él, queridos hermanos, es establecer en nosotros su voluntad, es establecer en nosotros sus propósitos, es establecer en nosotros, queridos hermanos, una vida, la vida de Cristo. Realmente el Evangelio, queridos hermanos, que hoy se anuncia, que es el Evangelio de la salvación, que es el Evangelio de la entrega, de la fidelidad. Es el Evangelio, queridos hermanos, que demanda un compromiso para Él. Un compromiso total. Hermano, algo que realmente nos acerca cada día más a nuestro Señor, que nos acerca cada día más a sus propósitos. Qué importante es entender de que la salvación, queridos hermanos, que Dios nos otorga hoy, que la bendita, preciosa palabra que nos otorga hoy nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre está ligada a un conocimiento profundo de las Escrituras, de un conocimiento profundo de Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, nadie puede conocer al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vivimos en un tiempo donde hermano, la gente que no conoce a Dios, que no busca a Dios, creen tener mucho más la razón que lo que dice la bendita y preciosa palabra. Me he topado con gente arrogantes, gente soberbia, gente que piensa que ellos saben más, cuando en realidad el saber realmente es entender cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestra meta, cuál es el propósito o el plan de Dios en nuestra vida. Eso es entender. Pero cuando no se tiene, hermano, yo creo que hay un peligro profundo, hermano, gran profundo. Yo creo que el peligro de desconocer la palabra. El peligro, queridos hermanos, el peligro de no amar la palabra, el peligro, queridos hermanos, el peligro de desobedecer la palabra, y las consecuencias, hermano, que trae para el que la abandona. Hay quienes piensan, queridos hermanos, que ser cristiano es solo creer en Dios, en Cristo. Pero esto no es así. La Escritura no lo enseña. Es parte, pero no lo crees. No es.
Vivimos en un tiempo donde yo creo que es la generación, la última generación que odia su palabra, aborrece su palabra. Hay tres tipos de creyentes: uno que pone por obra su palabra, obedece lo que le dice el Señor. Otro es aquel que la odia, la aborrece, es aquel que la mantiene lejos de ella. Y otro, queridos hermanos, aquel que simplemente no cree en ella. Cuando la gente no ha entendido, queridos hermanos, el poder de la bendita palabra, el poder de la transformación de la palabra, todo está dirigido, queridos hermanos, hacia la palabra. Yo creo y estoy convencido, hermanos, que el tiempo que le dediques a la palabra es el tiempo que realmente es el tiempo de la transformación, es el tiempo de la dedicación a una vida espiritual. La obediencia, queridos hermanos, la obediencia, déjenme decirle que la obediencia a la palabra es el tiempo dedicado a una vida de crecimiento espiritual. O busca la estatura del varón perfecto, o busca la madurez. La madurez. Siempre hemos estado enseñando, queridos hermanos, de que hay hermanitas, hermanitos. Yo creo que con una de las cosas que me he topado yo, hermano, y yo creo que una de las cosas la potestad de Yucatán es un espíritu de la serpiente. Y ese espíritu de la serpiente, queridos hermanos, a veces quizás uno piensa que es una burla, piensan que uno los está ofendiendo, pero no se han dado cuenta por qué a los yucatecos le dicen los cabezones. Porque son muy duros de entendimiento. Pablo dice, queridos hermanos, habla en Corintio que, pero como me temo que como la serpiente les haya extraviado los sentidos, les haya dañado los sentidos, de tal manera que son muy duros de cabeza. Son muy duros de cabeza. Y que según la estadística, queridos hermanos, propia de uno que me mostró a mí, uno que trabajaba en Sedatos, me mostró, queridos hermanos, que hacían censo de las iglesias, y una de las cosas que decía es que el 90% de los pastores en Yucatán no son yucatecos, son de otro lado. Para que vea usted la falta de responsabilidad, la falta de compromiso que tiene el hombre, no solamente aquí. México es un país tomado por la serpiente porque, pues ya ve que aquí cayó el meteorito, lo que representa que algunos enseñan de que no fue el meteorito realmente lo que cayó, sino que fue Satanás cuando realmente cayó a esta tierra, y por eso se edificaron los templos como Chichén Itzá en adoración, queridos hermanos, en señal de que él había descendido a la tierra. Dice que descendió como fuego. Lo que realmente vino a traer destrucción y un caos a la tierra fue la caída de Satanás, fue la caída del querubín. Por eso México tiene una situación profética. Y que luchamos nosotros con una potestad llamada Satanás o serpiente, que realmente, queridos hermanos, esa serpiente lo único que hacen es
hacer cegar el entendimiento de las personas para que crean que la fe o creer en Dios es suficiente. Es suficiente, queridos hermanos, en realmente entender de que no necesitan leer la Biblia, no necesitan amar la palabra, no necesitan poner por obra la palabra, no necesitan, queridos hermanos, estudiarla, realmente buscar lo que es doctrina, sino que ellos simplemente están confiados. Mira, hermano, una persona que lee la palabra y no la pone por obra, dice en Santiago, se engaña a sí mismo. Se olvida de quién es. Y nosotros tenemos, como decíamos allá, nosotros tenemos que tener identidad. Tenemos que saber quiénes somos. Pero mucha gente, queridos hermanos, muchos cristianos, su mayor problema, queridos hermanos, su mayor problema es que no tienen ninguna relación con la Biblia. No tienen ninguna relación con la palabra. No piensan que todo les va a salir bien porque piensan que la fe es una varita mágica y que Dios lo debe de respaldar. Piensan que la fe es un acto de pedir. No, la fe es un acto de recibir, no de pedir, sino es un acto de recibir del cielo, del reino de Dios, una bendición de acuerdo a la obediencia. Por eso dice en Romanos 10:17, dice que la fe entra por el oír el mensaje, lo que está diciendo que para poder tener fe se tiene que poner primero en práctica. Para poder recibirse, primero te tiene que poner en práctica la palabra. No se recibe y luego se obedece. Se obedece primero lo que dice en Deuteronomio 28. Si escuchas hoy atentamente la voz de Dios, estas bendiciones te alcanzarán. O sea, primero hay que obedecer para que veamos el efecto de lo que realmente nos trae ser obedientes. Vivimos en un mundo donde el engaño es ocultarles la verdad, es ocultarles la bendita palabra. Yo creo, queridos hermanos, yo creo con todo mi corazón, y yo siempre lo predico, yo creo que la palabra, o sea, la salvación, queridos hermanos, empieza en casa, no en la iglesia. La salvación empieza teniendo, queridos hermanos, una relación con la palabra, una relación con la verdad. Eso de ser cristianos es no a todos les queda esto. Eso es lo que es la salvación. Empieza en casa. La salvación, queridos hermanos, empieza desde un momento, dice que según la bendita palabra, ¿verdad? Dice que esa salvación, queridos hermanos, empieza desde un momento donde dice, cuando tú ores, Mateo 6, versículo 6, dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, pues vuestro Padre sabe que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. No uses vanas palabrerías. Dice 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vean que lo interesante que enseña su bendita y preciosa palabra, que la salvación, el evangelio,
Empieza, queridos hermanos, en la casa. Realmente empieza no solamente con la oración y orando, sino que también empieza, queridos hermanos, en una relación con la bendita y preciosa palabra. Esa vida, la vida secreta, queridos hermanos, la vida secreta del creyente se manifiesta en público. Y la palabra público significa, hermano, congregación. Significa congregarse. Significa familia. Significa iglesia. Eso significa. En público, en un lugar de congregación, ahí se manifiesta la vida secreta, ahí se manifiesta la búsqueda, ahí se manifiesta realmente lo que el hombre hace en secreto, lo que el hombre hace, hermano, cuando tiene cerrada esa puerta de su habitación. Queridos hermanos, en eso algo interno, una búsqueda, eso significa secretos, o sea, significa interno, algo escondido, algo oculto. Ahí se manifiesta, queridos hermanos, realmente el bendito evangelio. Yo creo con todo mi corazón que las personas que, acá dice mi Señor Jesús, hermano, que no es porque las personas no oren, no es porque las personas no lean, sino que realmente, hermano, realmente lo quieren hacer en la iglesia y no en casa. Mucha gente no está teniendo resultados. No está teniendo, queridos hermanos, porque Dios hay leyes, queridos hermanos, que dice, hermano, que realmente lo escuchaban, hermano, pero no iba acompañada de fe. No iba acompañada de fe. Por más que no les hacía un beneficio a su vida, porque no tienen relación con la palabra. Y eso es algo muy delicado, hermano. Que Dios no se cumple la palabra porque están acostumbrados, queridos hermanos, que realmente la palabra de Dios, queridos hermanos, parece ser que está a disposición del hombre. Y que buscan, queridos hermanos, como decíamos ayer en las prédicas, una vida emocional, una vida de sentimientos. Y que el amor de Dios no son sentimientos, no son emociones. El amor de Dios es poner realmente en orden el corazón de un creyente. Por eso dice, pues temamos, en Hebreos 4, versículo 1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que los oyeron. Dice que no les aprovechó la palabra, no les trajo ningún beneficio, no les trajo ninguna repercusión de parte de Dios el haber escuchado un mensaje. Eso dice aquí. Tomamos una versión, dice por nosotros, porque también a nosotros como a ellos ha sido anunciado el evangelio, pero a ellos no les sirvió de nada la palabra oída, por no estar en los que oyeron unida con la fe. Mire, y eso está precioso, según la versión Ausejos,
dice que no les hizo ningún provecho. No les hizo por no estar unidos a los que están, queridos hermanos, buscando al Señor. Quiere decir que si no se congregan, de nada les sirve lo que leen, de nada les sirve lo que ellos oran. No les sirve de nada. No le vamos a apapachar, queridos hermanos, porque en el sentido de que se lo pasamos a la gente que no tiene dónde congregarse. O sea, no ha buscado, o sea, no, pero la gente que tiene dónde congregarse no tiene excusa. Dice que no les aprovechó nada, dice, por no estar en los que la oyeron unidas con la fe. No les aprovechó porque no estaban unidos con aquellos que realmente estaban buscando la palabra, escuchando la palabra. No tiene ningún provecho. Si oran y no se congregan, si leen y no se congregan, si dicen tener al Señor y no se congregan, dice que de nada les sirvió, porque las promesas de Dios no se cumplían. No se cumplían. No se cumplían las promesas de Dios. Dice que, fíjate, también dice la versión Jerusalén, pero también nosotros hemos recibido la buena palabra. Lo mismo que ellos, todos recibimos la misma palabra todos los días. Pero pero la palabra que oyeron no les aprovechó, pues no se compenetraron con la fe de los que lo escucharon. O sea, no se hicieron uno. De nada les sirve. Pero es que yo oro todos los días, yo creo en Dios. No les sirve nada si no se congregan. No les sirve de nada. No les trajo ningún provecho que oraran. No les trajo ningún provecho que leyeran si no se congregaban. No se congregaban con aquellos, dice que también buscaba, hermano, que creyeron ese mensaje. No les aprovechó. Dice que no les sirvió de nada oírlas. Mira, hermano, si usted no se congrega, de nada les va a servir estar escuchando el mensaje. No les va a servir de nada. De nada les va a servir. Dice que no se cumplen promesas. Así que se autoengañaron, porque Dios es así, hermano. Dios es así. Pero el mensaje que ellos oyeron, dice, no les valió, porque no se unieron por la fe con aquellos que la aceptaron. No se unieron en la fe. Como dice en el libro de Hechos 2, hermanos, que el Espíritu se derramó, el Espíritu entró en la vida de ellos, porque ellos estaban unidos en oración, ellos estaban unidos junto con sus hermanos. Entonces sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Así que mucho creyente no ora, mucho creyente no busca en su palabra, tienen empolvada su Biblia. Mucha gente solo da palabrerías, porque mi Señor Jesús dijo, hermano, palabrerías y no oración. Pero a los Jesús les dijo a los discípulos, pero ustedes cuando oren, ay, perdón, hermano, cada vez que aquí me da sueño, ¿verdad? Pero ustedes cuando oren, dice, no dice cuando digan una palabrería, cuando oren. Pero dice que de nada les sirvió, porque no estábamos unidos en la fe. No estaban unidos en la fe. Hoy buscan su independencia. La versión Código Real dice, porque también a nosotros se nos ha dado la misma promesa del reino como a ellos. Solo que a ellos no les fue de nada de provecho aquella promesa expuesta oralmente, porque no responden a sus demandas con la fe obediente necesaria por parte de los que le habían oído, porque no responden con obediencia. No les fue de provecho, no les sirve de nada. ¿Por qué razón? Dice, porque no respondieron con obediencia. Por más que estamos orando, por más que estamos tratando de enseñar, hermano, yo creo que la situación es fuerte porque
Porque hay quienes para atraer, voy a decirlo así, hermano, para atraer gente a la iglesia, se necesita entonces hoy para muchos, se necesita enseñarles desobediencia. Se necesita enseñarles entonces desobediencia. Se necesita, queridos hermanos, porque ahorita les voy a explicar, se necesita enseñarles a pecar. Se necesita, hermano, entonces a enseñarles irreverencia. Se necesita entonces enseñarles rebeldía, ¿verdad? Porque también se enseña rebeldía. Se enseñarles rebeldía. Se necesita entonces enseñarles, hermano, incredulidad. Para poder traerlos a la iglesia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque todo es una enseñanza. Como lo que decíamos el otro día, porque hay mucha gente que están enseñando soberbia, orgullo, al no reconocer, al no hablar de la limpieza. Realmente se enseña lo contrario. Pero, ¿por qué se les enseña de Dios desobediencia? Se les enseña a pecar, se les enseña, hermano. Porque no se les dice que si no buscan la palabra, y sea basado, hermanos, y todo tenga la palabra, y se obedezca a ella, hermano, o que simplemente vas a recibir bendición sin obediencia, es rebeldía. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice, hermanos, que imagínate, tú conoces a Dios, tú eres hijo de Dios. Por eso la bendita palabra dice claramente, Tito 1, versículo 6 dice, y profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vean lo que dice en el versículo 13, dice que 12, uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por lo tanto repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fíjense, se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto dice aquí, hermanos, que ellos se apartaron de la verdad. Se apartaron de la verdad de la palabra. Se apartaron de la verdad de la palabra. O sea que en pocas palabras, cuando alguien está apartada de la verdad, entonces manifiesta, queridos hermanos,
que el congregarse no es santo, no es santo, no es puro, no es correcto, sino que dice acá que están corrompidos, profesan conocer a Dios, pero son abominables, reprobados, enseñan, entonces, rebeldes, no obedecen. Imagínense, hermano, que hoy la gente se tiene que mover por la palabra, no por las emociones, no por los sentimientos, sino tienen que moverse por la bendita palabra. Necesita escuchar la verdad. Estos hombres, queridos hermanos, había que reprenderlos duramente, porque para que su fe sea sana, entienda que una fe sana es aquella que, queridos hermanos, que habla lo correcto y que diga que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe sin obras es muerta, que la fe sin obediencia es muerta, que la fe sin congregarte es muerta, que la fe sin congregarse es muerta, que la fe sin buscar la palabra es muerta, que la fe sin realmente ser obediente al Espíritu Santo es muerta, es vana. Es vana. O sea, queridos hermanos, que la fe demanda, o sea, que la obediencia demanda fe. Por no responder a sus demandas con la fe, obediencia, digo, obediente necesaria para parte de los que habían oído, por parte de los que habían oído. O sea, dice Código. A ellos no les benefició porque no fue porque no oraron, no fue porque no leían, sino porque no estaban juntamente con los que estaban unidos en la fe. Son cristianos independientes, son cristianos que no les gusta estar en el cuerpo de Cristo, son cristianos, queridos hermanos, que no les gusta estar junto a ellos. Eso es una manera de odio, eso es odio, el que no le gusta congregarse y que todo el tiempo va a estar hablando mal de sus hermanos porque creen que es mejor estar en casa que con estar con los pecadores de una iglesia, porque son peores. A mí una de las cosas que me enoja, queridos hermanos, es que la gente que no aporta nada, para solucionar, para ayudar, queridos hermanos, ni tan siquiera orando por aquellos que están cometiendo algún error, alguna falla, una equivocación, o todo el tiempo les están viendo sus errores. De verdad, no es un buen hermano, no es un buen cristiano, hasta pudiéramos decir que es falso, es inmaduro, es un niño. Pero que uno tiene que lidiar con estos niños todos los días, que se meten en la vida ajena, que están pendientes de la vida ajena, que están exigiéndole a otros que otros les den el ejemplo, porque ellos no pueden darlo. Mucha gente yo he escuchado decir: ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Si en esa iglesia son unos hipócritas. Yo creo con todo mi corazón, queridos hermanos, que nosotros estamos enfrentando una lucha espiritual. Porque hace poco me encontré una persona, un hermano, ¿no? Un hermano que platico siempre con él. Y me dice: ¿viste? Porque yo pasé por ahí, me dice: ¿viste la persona que estaba aquí? Le digo: sí. Bueno, pues dice este hermano, dice que él estuvo congregándose contigo. Conmigo. ¿Y
cómo se llama? Me dio un nombre, le digo, no, sí, y que de ahí esto, de ahí esto, y de ahí lo otro, porque ahí estuve congregándome con él. Le digo, no lo conozco. Pero ahí en la vuelta a la iglesia de Dios habla hoy, sí. Le digo, no lo conozco. Y si una vez pasó, quizás pasó por de visita, pero no lo conozco. Yo nunca lo discipulé, yo nunca. Pues ahora que como no, pues ahora ya es pastor. Pero agarra como referencia de que nosotros, queridos hermanos, salió de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo que anda diciendo el diablo, hermano? De que desprestigiando a la iglesia, desprestigiando a nosotros como si realmente hubieran estado aquí. Qué feo. Y así he escuchado muchas personas, hermanos, que dicen, es que ahí pasamos. No pasaron ahí porque yo no los conozco. Mira, hermano, que por eso dice, hermano, que cuando alguien está apartado de la verdad, entonces manifiesta que el congregarse no es santo, no es prioridad en su vida. Eso es una señal cuando alguien está apartado de la verdad. La verdad no está en él. Pues que esa iglesia es una iglesia de hipócritas. Mira, hermano, ¿sabe qué significa hipócritas? Eso dice, hermano, de que hipócritas, ¿verdad? Y la palabra hipócrita significa apariencia, significa impío. Impío. Una persona que va a profanar y que considera que lo que hacemos no es de Dios. Otra palabra, queridos hermanos, que viene, que significa actor bajo un carácter, un actor, un simulador. Un falso. Ahora los que están buscando, esforzándose por hacer lo correcto, porque Dios les cambia la vida, son unos hipócritas, son unos falsos. ¿Por qué razón, queridos hermanos, habla la gente así? Porque ellos son más santos, son puros. Al menos así Dios considera en la vida el comportamiento de un cristiano, que son mejores. También significa farsante. Viven apartados de la verdad bíblicamente. Viven apartados, queridos hermanos, lejos de la bendita y preciosa palabra. De nada les va a servir lo que escuchan. De nada les va a servir, queridos hermanos, si ellos no iban acompañada de fe. Nada les iba a servir, queridos hermanos, si su vida realmente no es de congregarse. Dice que queda anulada todo esfuerzo de orar, todo esfuerzo de leer su palabra, todo el esfuerzo de decir yo tengo a Dios, queda anulada. No alcanzaron promesas, no alcanzaron bendiciones, porque la bendición es Cristo. Y estamos donde estamos, donde está la bendición, según en el libro de los Salmos 133 menciona en donde se derrama la bendita y preciosa bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es deshabitar los hermanos juntos en armonías. Es como un óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja y hasta el borde de las vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Sobre los montes de Sión, sobre la ciudad de Sión, sobre la ciudad de los primogénitos, de los salvos, allí envía Dios la bendición y la vida eterna.
creo yo que esto sea individual. En Cristo no hay géneros solitarios, nada es individual, todos tienen que ser bajo el cuerpo de Cristo. Fíjense. El resultado de la vida es cuánto tiempo le dedicas a la palabra. En lo secreto, en lo secreto. En una vida secreta que será manifestada en público, será todo lo que busques en lo secreto, se va a manifestar en público, se va a manifestar en la congregación, se va a manifestar en la familia, se va a manifestar con los hermanos, ahí se va a manifestar. Con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la gente de afuera, ahí se va a manifestar. La gente desprestigia, ¿verdad? Y esa es una señal que cuando alguien está apartado de la palabra, pues deja de congregarse. Cuando alguien está apartado de la verdad, deja de congregarse. No le gusta. Hay gente de que cada año los vemos. Cada vez que pasan situaciones fuertes, aparecen. Cada vez que se están muriendo, aparecen. Cada vez, queridos hermanos, que tienen un fuerte problema, aparecen. Pero mientras, su vida es igual. Por eso dice que por esta causa la maldad de muchos se enfriará, según Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta palabra dice el amor de muchos se enfriará. Esta palabra enfriarse viene de una palabra que significa respiración forzada. Significa reducción de temperatura. Reducción de temperatura significa una respiración forzada. Lo que representa, queridos hermanos, que dice que por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Va a ser muy forzado. Mucha gente va a ser forzada su búsqueda. Voy a ir por compromiso, voy a ir porque el pastor está dale y dale y dale. Pero hermano, no lo hagas. Al final, si la gente va a creer que ser obligada, forzada a buscar a Dios, está equivocado, muy equivocado. Que todas las cosas las hagas por compromisos, por interés, está la gente equivocada. Dios no quiere nada, por eso dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama, de hecho la palabra obediencia está dividida en dos partes. Una que significa voluntariamente y otro significa por orden. O sea, ¿cómo quiere que se te imponga de que tienes que venir o tienes que venir? Y segundo, dice que es voluntariamente. Mucha gente no se le obliga, hermano. Yo creo que a nadie se le obliga a venir a Cristo. Aunque la Escritura dice que uno tiene derecho de decirle tienes que venir. Quieras o no, tienes que venir. Es una orden. Pero como mucha gente no te reconoce como pastor, ni caso no hace. Solamente trabajamos con los que realmente se consideran pastores, o sea, se consideran gente obediente. De hecho, la palabra oveja significa obediente, porque escucha la voz. La palabra oveja significa la que va hacia adelante, el que el pastor le dice, vamos a hacer esto, y ahí están presentes, eso se llama oveja. El amor de muchos se enfriará, dice, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque hubo una reducción del espíritu. Temperatura significa aire y aire significa espíritu. Hubo una reducción, un menguar. Hubo a poquito se movía el espíritu, poquito. No había un fluir correctamente, sino que el espíritu se movía poquito en su vida. Claro, se lo movía por medio de la fe, pero cuando es por medio de la obediencia, queridos hermanos, el espíritu fluye preciosamente. Hay un mover, y mover cuando significa, hermano, es que nos acciona, nos activa. Pero cuando habla de enfriamiento,
se refiere a que uno no es que no crea en Dios. Enfriarse significa no es que uno no crea en Dios, sino que no lo aman suficiente. La gente piensa que tener fe en Dios, que creer en Dios, es amarlo. Y no es así. Porque la fe sin obras, y cuando esa palabra obras significa obras de amor, la fe sin obras de amor, o sea, las palabras sin el poder demostrarlas, dice que es en vano. Está muerta esa fe, está muerta esa búsqueda. Si alguien dice yo oro y no busca a Dios, queda anulada esa oración. Si alguien dice yo leo la palabra todos los días y no lo obedece, queda anulada. No hay promesa, no se cumple nada. Por eso la palabra respiración forzada viene de una palabra, hermano, que significa insuficiente. Insuficiente para una vida de un cristiano. Insuficiente, ni tan siquiera llegó al mínimo. Por eso la palabra, vean lo que dice, hermano. Porque esta dice, también viene de una palabra, hermano, que dice que esta palabra, el amor de muchos se enfriará. Ay, Dios mío, mira, amanecí con sueño, güey. Y esta palabra viene de otra palabra que significa soplo. Y dice que sopló el Señor aliento de vida. Sopló el aire. Y acá dice que se les estaba apagando el aire. Enfriará. Se estaban enfriando por la falta de temperatura, por falta de mover del Espíritu se estaba apagando. Hay mucha gente que está apagada y ni cuenta se ha dado. Porque piensan que el cristianismo es una figura de una persona que cumple en la iglesia. No, hermano, el cristianismo o el evangelio es una vida transformada en el Espíritu, que tiene muchas actividades en la vida de un creyente. Tiene mucho trabajo que hacer. Pero dice, hermano, que este soplo significa sin movimiento. Sin movimiento. Viene de otra palabra que significa indicador de distancia de una meta o objeto. O sea que en pocas palabras dice que el amor de ese aire, ese enfriamiento dice que es por falta de aire. Lo que representa, queridos hermanos, de que cuando a alguien le falta el Espíritu de Dios por no congregarse, se manifiesta en una distancia, en un alejamiento. No tienen al Espíritu de Dios. ¿Saben por qué no tienen al Espíritu de Dios, hermano? No es porque el pastor no quiera, porque los hermanos no quieran, porque la iglesia, porque esa es la mejor excusa que tienen de echarle la culpa a todo mundo, cuando saben, queridos hermanos, que el problema está en lo secreto. Y si oraron, hermano, y si leyeron, otro espíritu les respondió. Porque si dice que oran, y dice que leen, y dice que buscan, y mantienen una distancia con los hermanos que se congregan, con la gente que busca a Dios, su amor está frío. No tiene nada de valor, o simplemente no tiene absolutamente nada, de nada le sirve. Esta palabra soplo también viene de una palabra que significa indicador de un área de actividad que tiene relación con algo más. Pero también soplo significa la palabra sujeto a la ley o legítimo. Quiere decir que cuando alguien, queridos hermanos, se esté enfriando su vida, una de las cosas que va a hacer es que va a ser violador de la ley. Va a ser una persona que indica infracción de la ley. Pero cuando la persona, queridos hermanos, entiende la importancia de buscar la palabra, el secreto está en la palabra. No le eche la culpa a nadie, porque el secreto está en la palabra.
Dedícate a buscar la palabra. Dedícate en oración. Y va usted a ver el resultado de ella. La palabra también, esta palabra soplo, viene de una palabra que significa la palabra bajo consideración, bajo excusa. Lo voy a considerar si voy, lo voy a considerar, lo voy a pensar. Oh, bendito Dios. Y también viene de otra palabra que significa soplo. Dice que por causa del amor de muchos se enfriará ese aire que tenía, ese amor que tenía. Que significa ahora soplo, significa de baja intensidad, de menor búsqueda. Por eso mucha gente su amor se está enfriando, porque ya no tiene una mayor búsqueda, ahora tiene una menor búsqueda, muy poquita. De hecho, de ahí viene otra palabra que significa hasta la mitad. Soplo significa hasta la mitad, significa en medio. También viene de otra palabra que significa aquellos que en la iglesia son capaces de decidir entre hermano y hermano, en lugar de acudir a pleitar entre sí entre los tribunales del mundo. Lo que representa, queridos hermanos, que hay gente es incapaz de decidir entre hermano y hermano. Son los que causan división entre hermanos y hermanos. Y que los que acuden a causar un pleito, un reclamo, los que causan un problema ante los tribunales. ¿No ha visto usted cristianos que se demandan entre ellos? Que se agarran a golpe entre ellos. Un lugar para pleitear, un lugar para discutir, un lugar, queridos hermanos. Mire, mire, para que vea que el odio que le tienen a la iglesia hoy en día. En la iglesia se pelean que porque el hermanito es pecador, la hermanita es pecadora, y ese lo hizo mal, y eso lo hizo mal, y dice, pues mejor me voy de la iglesia porque aquí todos somos unos pecadores. Pero vea esto. Pero están ellos conviviendo con gente pecadora, y son lo máximo. Que están conviviendo con brujos, con adoradores de la muerte, con gente idólatra, con gente borracha, con gente que comete todo tipo de mal. Y esos sí son de Dios, hermano. Esos sí son de Dios. Pero no pueden ver a un hermano, a alguien que recaiga, que falla, que se equivoque, que haga las cosas mal, porque les causan un pleito, les causan una división, les causan todo. Pero afuera son incapaces de apartarse de los que mal. Por eso en el Salmo 50, versículo 16 dijo, pero al malo, dijo Dios, ¿quién es el malo? Que juzga, condena, señala, separa, divide entre sus hermanos. Pero con el mundo todos son buenos. Ahí no hay que tocar ese tema. No hay que tocar el de cómo son las personas. Pero en la iglesia sí. Parece ser que la iglesia la agarran como para mirar la vida de los demás, cuando debería de ser al revés. Por eso al malo dijo Dios, tú que tienes que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto. Dice tú que, vean que la palabra soplo significa abandono de la ley, infracción de la ley. Tú que tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi boca en tu pacto, pues tú aborreces la corrección y echabas a espalda mis palabras. Si veías con el ladrón, tú corrías con el ladrón, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Todas estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entender esto ahora. Los que te olvidan, los que se alejan, los que se apartan de Dios, no sea que yo los despedace y no haya quien los libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenará su camino les mostraré la salvación de su Dios, si se arrepienten de todas estas cosas. Oh,
les gusta tener pleito con la iglesia, les gusta señalar la vida de los demás. ¿Por qué no señalan la vida de los de afuera? ¿Por qué no señalan la vida con los que están ellos conviviendo todos los días? ¿Ellos son buenos? ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Porque le dan la razón al que está mal, al que odia a Dios, al que no busca a Dios. Dice que ellos desecharon la verdad. Dice que estos son aquellos que cumplen a medias, son tibios, van a la iglesia a la fuerza, van a la iglesia obligados. ¿Sabe por qué actúan así? Porque en ellos no está la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios no está en ellos, van a ser injustos. Va a haber fe sin obediencias. Son incapaces de decidir entre hermano y hermano. Son aquellos que llevan a juicio a sus propios hermanos. Todo el tiempo quieren que les pase una consecuencia. Esto es tremendo, hermano. Todo el tiempo están hablando mal. ¿Por qué no se apartan del mundo? Si ahí está la idolatría, ahí está el paganismo. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué viven juntando? Son sus amigos. Es mi gran amigo, la mujer que adora a los muertos. Es mi gran amiga, mi patrona, mi jefa, mi tía, mi abuelita. Oh, eso sí, no hay que hablarles del pecado. No hay que apartarse de ellos, porque ellos sí son buenas personas. A ellos los tratan mejor más que al pueblo de Dios. Más que a la gente. Mira, Dios está con los pecadores de adentro y a los demás los está llamando a que cambien. No les hace nada la bendita palabra, por más que la leen, se prefieren ponerse en contra de los propios hermanos que estar en contra de aquellos que son hermanos que odian a Dios. Así está del mundo del revés. Por eso 1 Corintios 6:1 dice, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra su hermano, ir a juicio delante de los injustos y no delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Piden consejo a la gente de afuera, le cuentan todo a la gente de afuera, le piden consejo a la gente de afuera de lo que pasa dentro de la iglesia, de lo que pasa dentro de sus hermanos. Le piden consejo. No salte, no abandona, denúncialos. Hay un hermano que de vez en cuando se congrega con nosotros, que trabaja en el penal. Dice que hay muchos pastores metidos presos injustamente, acusados injustamente. Y yo lo creo, hermano. No digo que no haya alguien que lo haya cometido. Yo creo que la mayoría de ellos fueron acusados injustamente. No delante de los santos, dice, no fueron a juicio delante de la gente injusta y no delante de los santos. ¿Por qué la gente de afuera resuelve problemas espirituales? ¿Por qué la gente que odia, aborrece, puede dar un consejo de las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿son dignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que lo que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si tenéis juicios con vosotros, dice, si tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿podéis juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Cómo no poder juzgar a la gente que son de menor estima, a los menos apreciados? Para avergonzarlos, los digo, pues no hay entre vosotros sabios, ni aún que pueda juzgar entre hermano y hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y eso ante los incrédulos. Porque el amor de muchos está frío.
porque prefieren juzgar y condenar y señalar y tener pleitos con los propios hermanos, aunque ellos vivan metidos con lo que condenan dentro de la iglesia, lo condenan, no lo condenan allá afuera. ¿Saben por qué? Ellos no tienen una vida secreta en Dios. No son cristianos. No les interesa la palabra. No les interesa realmente, hermano, estar de parte de lo que Dios está sacando. Dios no está sacando gente perfecta. Dios está sacando gente pecadora para restaurarlos, y eso no sucede de la noche a la mañana. Ahora resulta que la gente que no lee tiene mala razón que los pastores, la gente que tiene el Espíritu de Dios. Estos causan pleito. Estos no tienen la palabra. Para vergüenza los digo, ¿no hay acaso uno entre vosotros, uno sabio, que lleva a juicio a otros? Así que os digo, siendo que ya es falta de vosotros que haya pleito entre vosotros, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien los defraudadores? Dice, hermano, ¿por qué no sufren, verdad? Pero vosotros cometéis agravio y fraudes, y a esto, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? ¿Qué está diciendo? Que los injustos son personas injustas. ¿Qué es lo que causa el no poner por obra la palabra? ¿Qué es lo que causa el no orar? ¿Qué es lo que causa orar y no hacer? ¿Qué es lo que causa orar, leer la palabra y no ponerla por obra? Causa injusticia. Causa injusticia. Y los injustos no heredarán el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque dice que no les gusta estar con aquellos que están cambiando. No les gusta estar con aquellos que cometen errores que Cristo está trabajando en su vida. La gente de afuera es mejor que los de adentro. ¿Sabes qué dijo Moisés? ¿Sabes qué es lo que hizo mi Señor Jesús? Él se quedó a defender al pecador, de la gente buena. Por eso la gente que es buena, según su propia opinión, los hermanos de la iglesia, los hermanos del pastor, todos son peores menos ellos. Aunque no lean, aunque no oran, siempre terminan dándole la razón a ellos. Y aquí lo interesante, dice, siempre llevan a juicio. Acá dice que ellos no heredarán el reino de los cielos. Hermano, todo tiene un final. Todo tiene un final. Que eso es lo interesante de esto. Que tiene un final. Y el final es que no van a heredar, no van a entrar al reino de los cielos. Están cometiendo injusticia. Llevar a otros a pleitos contra su hermano. No son de los que si tú ves a tu hermano, ora por ellos, busca la manera de ayudarlo. No. Ellos buscan pleito. Ellos causan división. Para ellos son mejor la gente de afuera. Cometen injusticia. Por esta razón no buscaron su amor de muchos se enfrió. Tienen un amor frío. Y no porque vieron pecado. Porque su mayor pecado es no tener una relación con el Espíritu Santo. Porque amaban así al Espíritu de Dios. Amaban así las cosas de Dios. Así. Lo que les convenía. Tanto así que las cosas las hacían forzadas. Vivían violando la ley. Vivían violando, no eran legítimos. Dice que todas las cosas las hacían a medias, las hacían a la mitad. Yo tengo fe, pero no quiero poner por obra su palabra. Yo oro, pero no quiero obedecer al Espíritu. Yo leo la palabra, pero no quiero hacer lo que diga. Yo soy cristiano, pero no quiero congregarme. Así lo hacían ellos. Yo soy bueno, todos los demás son malos. Eso así hacían ellos. Por eso dice que el amor de muchos, la maldad está en la vida de ellos, porque lo hacían a la mitad.
Apocalipsis menciona una iglesia donde decían ellos que no soportaban a los apóstoles, no soportaban a los hermanos. El Señor dijo, yo también, pero tengo algo en contra tuya. Sí, yo también me cae mal la gente que peca, no me gusta, me caen mal los soberbios. El Señor también dijo, sí, también, pero espérame, no vamos a hablar de otros, dijo el Señor. No vine a hablar de otros, porque también a mí vine a hablar de tuyo. Yo voy a hablar, dice lo que Dios estaba diciendo, yo voy a hablar de lo que a mí me molesta de ti. No vine a hablar de lo que a ti te molesta de otros. Vine a hablar de lo que a mí me molesta de ti. Porque la gente que no ora, la gente que no lee, la gente que no le gusta congregarse, le gusta hablar mal de otros. Pero el que va a hablar, no va a hablar mal de ti, el que va a venir a decir lo que no le gusta de ti, es el Señor. Por eso dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El amor de muchos se enfriará. Dicen que Dios los ama a ellos, que son la última coca del desierto porque oran y leen. No sabiendo que el Señor cuando venga, no va a venir a hablar de los hermanos, no va a venir a hablar del pecador, va a venir a sacar cuentas contigo y conmigo. No amaron la palabra para ser salvos, no amaron la verdad. Una persona que es fría, que no tiene el espíritu, que tiene la maldad en su corazón, es una persona peleonera, que piensa que está haciendo bien causando pleito, división, cuando en realidad Dios lo va a llamar a decirle, voy a hablar contigo, no de tu hermano, voy a hablar contigo de lo que a mí me molesta de ti. ¿No se ha preguntado usted por qué razón el Señor les vaya a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad? Dice que el Padre se levantó porque aquellos estaban, ábrenos. Digo, no los conozco. Mira, hermano, ¿por qué razón? Porque el Padre nunca va a dejar entrar a su casa todo aquel que violentó a un caído y luego Él lo levantó. Dios nunca, escúchelo bien, va a dejar entrar al reino a un violento que va a llegar, queridos hermanos, vaya a violentar a los que están ahí. No los va a dejar entrar. No lo va a dejar entrar. Por eso la gente tiene que arrepentirse, hermano. Todas las cosas las hacían a medias. A Dios le molesta que Dios, una persona, las cosas las hagan a media. Jesús vino a quitar el pecado de ellos, a perdonarlos. No quisieron, queridos hermanos, realmente venir a Cristo. Cristo murió por los pecadores, se mantuvo con los pecadores. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera permanecido con el pecador que Él llamó a salvación, a todos los hubieran matado. Estamos dando una generación que se cree buena porque lee, porque ora, y no le gusta estar con los que están fallando, con los que se equivocan. No les gusta ayudarlos, porque para ellos son mejor la gente de afuera. Si un hermano falla, si el esposo de un hermano falla, y tienes un esposo borracho, insultón, que no ora la palabra, y luego dicen,
Es que mi esposo tiene la razón. Mi mujer tiene la razón. Mis hijos tienen la razón. Oh, la comadre, mi jefe, la jefa tienen la razón. Son adoradores de la muerte, son adoradores idolátricos. Ellos sí tienen la razón. Esa es la consecuencia, queridos hermanos, aquellos que todas las cosas, los tibios, aquellos que la maldad está en su corazón, no quieren venir a Cristo. Moisés dijo: yo prefiero ser maltratado juntamente con el pueblo que gozar de los deleites temporales. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la palabra, que no tiene comunión con Él, es peleonera. Todas son mejores, menos sus propios hermanos. ¿Saben quién es el mejor? El mejor es el que viene buscando a Cristo para que Dios lo cambie. El mejor no es un justo, no es aquel que no peca. El mejor es aquel que viene. Si Dios escogió lo mejor y escogió un pecador, ¿dónde está lo mejor? Ninguno que haya cometido injusticia entrará en el reino de los cielos. Porque el hombre injusto dice que para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo, de toda injusticia. Ten cuidado con creer que los que no tienen a Cristo, que no tienen la palabra, que no oran, son mejores que aquellos que están buscando que Dios les cambie la vida. No saben nada de salvación. La religión nos salva, la iglesia nos salva, las doctrinas nos salvan. Lo que salva es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra es Cristo. Nadie se engaña, dice que al que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos, no engañarse, que el que hace justicia es justo. Pero el que peca contra su hermano, o sea, que daña a su hermano, se levanta contra su hermano, es el diablo. No hagan las cosas a medias. Todo el mundo está luchando con algo. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Mientras tú acusas a otros, pleiteas con otro, a Dios no le importa eso. Va a venir a sacar cuentas contigo y conmigo, no por la vida de otros. No importa que tanto odies tú el pecado de los demás. Preocúpate cuánto Dios odia a los tuyos. No importa cuánto tú aborrezcas lo que los demás hacen. Preocúpate todo lo que Dios aborrece de ti, lo que tú haces, lo que yo hago. Todos pecamos, todos nos equivocamos, pero nos tratamos de forzar de aplicar lo que está escrito en la Escritura. El amor de muchos se enfriará, así de poquito aman al Señor. Pleitean, deciden entre hermano y hermano, violadores de la ley. Generación que no tiene movimiento, generación que no mueve un dedo por cambiar la vida de los demás, por ayudarlos. Estamos en un tiempo donde los patos le tiran a las escopetas. Estamos en un tiempo donde el que no busca sabe más que el que busca. Es increíble. Estamos en un tiempo donde aquel que está esforzando por cambiar es peor por aquel que no mueve un dedo. Qué increíble, hermano. Por eso hay que arrepentirse. Por eso hay que arrepentirse, por eso hay que cambiar la actitud. Por eso hay que cambiar la vida. Por eso hay que venir a Cristo.
que Dios cambia el corazón, cambia la vida, pero no quieren venir a la verdad. No hagan las cosas a medias, porque dice que ellos no alcanzaron la promesa, no solamente no alcanzaron la promesa, no entraron a los reinos de los cielos. Y eso no es salvación, se llama religión. Y eso es cometer injusticia. No se cumplió la palabra, porque no se congregaron. Piensa que, ¿para qué voy a estar junto a ellos? Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfrió. No aman lo suficiente porque todas las cosas las hacen a medias. Dios está sacando cuenta con cada uno de nosotros en cuanto a la palabra, la obediencia a la palabra. No está sacando cuenta por la vida de tu hermano. Escúchalo bien. Dios está sacando cuenta con cada uno que hace las cosas a medias. Y no con aquel por causa de tu hermano. Que Dios bendiga tu vida, te dé el entendimiento y no dejes de congregarte. Porque si dejas de congregarte y dices que lees y oras y crees en Dios, las cosas las estás haciendo a media y el amor del Padre no está. Tercero, el Espíritu de Dios no está. Y es una maldad el creer que no necesitas estar con los que están cambiando. Se creen mejores que los que buscan. Enséñale, pídele al Señor que te enseñe a obedecer, a poner por obra su palabra. El tiempo final se acerca y esta es la característica del tiempo final. Los hombres con esa mentalidad. Arrepiéntate, ven a Cristo, hermano. Lucha con aquellos, ayuda a tu hermano. La gente que no tiene la palabra, que no hay obediencia en su vida, así actúa con maldades hacia los demás. Regresa a Cristo, reconcíliate. Preocúpate por qué es lo que a Dios le odia de ti, qué es lo que Dios aborrece de ti, qué es lo que Dios no le agrada de ti. Preocúpate más por ti que por la vida de los demás, que también Dios va a hacer lo mismo con ellos. Pero cuando Él venga, no va a venir a hablar de tu hermano, va a venir a hablar contigo, a sacar cuentas contigo. Que Dios bendiga tu vida. Es mejor ven a la luz, ven a Cristo. Congrégate, busca luchar que Dios te cambie la vida. Dios bendiga tu vida, hermano. Que el amor de Cristo aumente, crezca, que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida cada día más. Que el Espíritu de Dios, hermanos, alcance la gracia de la salvación. Porque si tu hermano se salva, tú también. Dios te bendiga, hermano. Ayúdanos a compartir, dale like a la página y preocúpate que todo lo que tú hagas en Dios no lo hagas a medias, que tenga una función, tenga una consecuencia hacia adelante. Venga al Señor, venga a sacar cuentas con Él, ponte a cuentas con Él. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Venga al Señor, recibe la salvación, entrega a tu familia, a decirle, hijos, vamos a buscar al Señor. Tenemos muchas cosas por cambiar. Y tengamos compasión, misericordia por los demás. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Mañana les esperamos en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín, aquí antes de llegar a Santa Ana. Visítenos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y que Él obre en nosotros. No dejes de congregarte porque es enfriamiento y hasta cayendo a la persona. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Y donde quiera que estés, congrégate y Dios te bendiga. Bendiciones a todos.